¿Qué harías si alguien te ofreciera 1.000 euros para humillarte en público? ¿Bajarías la cabeza? ¿Te irías en silencio? Ella no hizo ninguna de las dos cosas. Aquella noche, en el restaurante Sant Jordi de Barcelona, un millonario arrogante levantó su copa de vino y lanzó un desafío cruel. «Te doy 1.000 euros si me atiendes en inglés, pequeña». Sus amigos rieron. Los clientes miraron incómodos, pero cuando ella abrió la boca para responder, cada palabra que salió de sus labios fue un golpe directo al ego del hombre más poderoso del salón. Y lo que pasó después cambió su vida para siempre. Bienvenidos a Bookcur Historias. Antes de continuar con esta poderosa historia de dignidad, justicia y una lección que nadie olvidará jamás, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos estás viendo hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser compartidas, presiona ese botón de suscribir y ayúdanos a seguir dando voz a quienes nunca se rindieron. El restaurante Sant Jordi brillaba como una joya en el corazón del barrio gótico de Barcelona. Sus paredes de piedra medieval contaban historias de siglos pasados, mientras las luces tenues de candelabros modernos creaban sombras que danzaban sobre los arcos góticos originales del siglo XIV. El aroma de cordero asado al romero se mezclaba con el perfume de vinos catalanes añejos, creando una atmósfera que prometía lujo, exclusividad y discreción. Era un viernes por la noche de finales de septiembre. Las calles del gótico todavía guardaban el calor del verano mediterráneo, pero dentro del Sant Jordi el aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta. Los manteles de lino blanco estaban planchados sin una sola arruga. Las copas de cristal reflejaban la luz de las velas como pequeños prismas, y el murmullo de conversaciones en catalán, castellano, inglés y francés llenaba el espacio con ese sonido particular de la riqueza hablando. En la mesa central, la más visible del restaurante, se encontraba Oriol Vilanova, 51 años, cabello canoso perfectamente cortado, traje de Armani que probablemente costaba más que el salario mensual de 3 camareros juntos. Era el CEO de Vilanova Pharma, una empresa farmacéutica que había hecho su fortuna vendiendo medicamentos genéricos a precios que muchos consideraban abusivos, pero que los abogados de Oriol aseguraban que eran perfectamente legales. Oriol tenía esa confianza que viene de nunca haber sido cuestionado. Hablaba con voz alta, no porque necesitara que lo escucharan, sino porque asumía que todos querían escucharlo. Sus gestos eran amplios, ocupando más espacio del que necesitaba, como si el aire mismo le perteneciera. «Barcelona está cambiando», decía a sus 3 acompañantes, todos ejecutivos de su empresa. Ya no es la ciudad trabajadora de hace 30 años. Ahora es cosmopolita, europea, lista para competir con Londres y París. Jaume Ribas, su director financiero, asentía mientras cortaba su filete. Los números lo demuestran, Oriol. La inversión extranjera se ha triplicado en 5 años. Exacto. Oriol tomó un sorbo de su Priorat Reserva, y eso significa que la gente tiene que adaptarse o quedarse atrás. No hay espacio para mediocridad en la nueva Barcelona. En ese momento, una figura se acercó a su mesa con pasos silenciosos. Llevaba el uniforme negro del restaurante, una blusa de manga larga y pantalones elegantes que no revelaban nada de su historia personal. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta simple, y su rostro mostraba esa expresión neutral que todos los camareros aprenden a perfeccionar. Presente pero invisible, atenta pero no intrusiva. «Buenas noches.
dijo con voz suave. «Mi nombre es Laia. Seré su camarera esta noche. ¿Desean que les explique el menú especial o prefieren un momento para revisar la carta?» Laia Ferrer tenía 28 años y un secreto que guardaba como si fuera un tesoro enterrado. Antes de trabajar en el Sant Jordi, antes de servir mesas y sonreír a clientes que a veces la trataban como parte del mobiliario, Laia había sido otra persona completamente diferente. 4 años atrás, había estado cursando su último año en la Universitat Pompeu Fabra, especializándose en filología inglesa con una beca de excelencia académica. Su tesis sobre la evolución del inglés, shakespeariano al inglés moderno, había impresionado tanto a sus profesores que la habían nominado para una beca de investigación en la Universidad de Cambridge. Laia hablaba inglés no como quien aprende un idioma extranjero, sino como quien entiende su música, su ritmo, sus secretos más profundos. Podía recitar a Chaucer en inglés medio, analizar la métrica de Milton y explicar las sutilezas de los dialectos irlandeses en la obra de Joyce. El inglés no era solo una herramienta para ella, era su pasión, su arte, su manera de ver el mundo. Y entonces su hermano Paul tuvo el accidente. 18 años, toda una vida por delante, y un conductor borracho que se saltó un semáforo en rojo en la diagonal. Paul sobrevivió, pero las lesiones cerebrales requirieron cirugías experimentales que el sistema público de salud no cubría. Los médicos dijeron que sin esas intervenciones, Paul nunca volvería a caminar. Nunca volvería a hablar con claridad. Nunca volvería a ser el chico brillante que soñaba con estudiar medicina. Laia vendió todo. Dejó sus estudios a 3 meses de graduarse. Hipotecó el pequeño piso que sus padres fallecidos les habían dejado. Y comenzó a trabajar en cualquier sitio que la aceptara. Bares de tapas, cafeterías turísticas, restaurantes de comida rápida. Cualquier lugar que le permitiera acumular el dinero que los médicos exigían por adelantado. El Sant Jordi era su 4º trabajo en 2 años. Pagaba mejor que los anteriores. Las propinas eran generosas cuando los clientes estaban de buen humor. Y la gerente, una mujer llamada Rosa Caldés, al menos trataba a sus empleados con respeto básico. Pero cada noche, cuando Laia se ponía ese uniforme y salía a servir mesas, sentía como si estuviera enterrando un poco más a la persona que solía ser. La Laia que discutía sobre Shakespeare en seminarios universitarios. La Laia que soñaba con enseñar literatura inglesa en Cambridge. La Laia que creía que la educación y el talento eran suficientes para construir un futuro. Esa Laia estaba muerta, o al menos dormida. Y cada noche la nueva Laia fingía que no le importaba. ¿Entiende usted de vinos? La voz de Oriol Vilanova la sacó de sus pensamientos. Había algo en su tono que Laia reconoció inmediatamente. El sonido de alguien que no está haciendo una pregunta real, sino preparando un escenario. «Tengo conocimientos básicos». «Señor», respondió Laia con cortesía profesional. «Puedo hacer recomendaciones según sus preferencias». Oriol intercambió una mirada con sus acompañantes. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que acaba de detectar movimiento en la hierba. «Conocimientos básicos», repitió lentamente, saboreando las palabras. ¡Qué modesta! Se recostó en su silla, estudiándola con esa mirada que Laia había aprendido a reconocer en los últimos 2 años. La mirada que dice: «Eres inferior, y ambos lo sabemos». Los otros comensales del restaurante comenzaron a notar algo en el aire. Conversaciones se apagaron levemente. Algunas cabezas se giraron con discreción hacia la mesa central. Rosa Caldés, la gerente, observaba desde la barra con creciente preocupación.
Conocía esa expresión en el rostro de Oriol Vilanova. La había visto antes en clientes poderosos que disfrutaban convirtiendo la cena en un espectáculo a costa de su personal. «Dime algo, niña», continuó Oriol, y el uso de la palabra niña hizo que Jaume Rivas se moviera incómodo en su silla. «¿Tú hablas inglés?» Laia sostuvo su libreta con firmeza. «Puedo comunicarme en inglés, señor». «Puedo comunicarme». Oriol repitió las palabras con tono burlón, provocando risas nerviosas de sus acompañantes. «Escuchen eso. ¡Qué forma tan elegante de decir que sabes decir hello y goodbye!» Marc Torres, el director de marketing de Vilanova Pharma y el más joven de los 3 ejecutivos, intentó desviar la conversación. «Oriol, quizás deberíamos ordenar. Tengo una reunión temprano mañana». Pero Oriol levantó una mano sin mirarlo. Sus ojos seguían fijos en Laia con esa intensidad que disfrutaba del malestar ajeno. «No, Marc. Estoy teniendo una conversación fascinante aquí». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Verás, tengo una teoría sobre la educación en este país. La gente cree que hablar inglés es importante, pero en realidad…» Hizo una pausa dramática. «La mayoría solo memoriza frases como loros, sin comprensión real, sin profundidad». Las palabras cayeron sobre Laia como gotas de ácido. Cada una era un recordatorio de lo que había perdido, de los años de estudio que había abandonado, de la pasión que había enterrado bajo facturas médicas y turnos dobles. «¿Sabes qué es lo peor?», continuó Oriol, claramente disfrutando de su propia voz. «Gente como tú, que trabaja en lugares como este, realmente cree que entiende nuestro mundo. Que si aprendes a decir «Would you like wine?» en inglés, de alguna manera has alcanzado algo importante». Jaume apartó la vista, claramente avergonzado. Marc tomó un largo sorbo de agua. Pero el cuarto hombre en la mesa, un inversor italiano llamado Alessandro Conti, sonrió divertido. «Oriol siempre tan directo», murmuró en italiano con acento napolitano. Rosa Caldés se acercó rápidamente desde la barra, sus tacones repiqueteando sobre el suelo de baldosas antiguas. «Señor Vilanova, permítame ofrecerle nuestra selección premium de vinos, cortesía de la casa. Laia puede traerles…» «No». La voz de Oriol cortó el aire como un cuchillo. «Quiero que ella se quede aquí». Sonrió a Laia con esa sonrisa que no tenía nada de humor. «De hecho, voy a hacer algo divertido». Sacó su cartera de cuero italiano, una pieza artesanal que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Laia. De ella extrajo 10 billetes de 100 euros y los colocó sobre la mesa uno por uno, asegurándose de que el sonido del papel contra el mantel fuera audible en todo el restaurante. «1.000 euros», anunció en voz alta, lo suficientemente alta para que varias mesas cercanas pudieran escuchar. «Ahora mismo, si logras atenderme en inglés, pequeña, sin hacer el ridículo». El restaurante entero pareció contener la respiración. El murmullo de conversaciones se desvaneció como humo. Cubiertos quedaron suspendidos en el aire. El pianista en la esquina dejó de tocar a mitad de una sonata de Chopin. Todos los ojos se volvieron hacia la escena que se desarrollaba en la mesa central. Laia sintió algo romperse dentro de ella. No era miedo, no era vergüenza. Era algo mucho más peligroso. Era la rabia de 4 años de silencio, de sonrisas forzadas, de tragarse insultos disfrazados de bromas, de fingir que no le importaba cuando cada palabra era una puñalada en el corazón de quien ella solía ser. En su mente, escuchó la voz de su profesor de literatura inglesa en la Pompeu Fabra, el doctor Martínez. «Laia, tienes un don. No desperdicies tu talento. El mundo necesita personas que entiendan no solo las palabras,
sino las almas que las crearon. Escuchó la voz de Paul en el hospital después de su sexta cirugía, todavía confuso por la anestesia. «Nuria, cuando me cure, vas a volver a la universidad, ¿verdad? No puedes dejar de estudiar por mí. No puedes». Y escuchó su propia voz. Esa voz que había enterrado hace 4 años. La voz de la Laia que creía en la justicia, en la dignidad, en que el conocimiento era poder. Rosa Caldés puso una mano en el hombro de Laia, susurrando urgentemente: «No tienes que hacer esto. Puedo asignar la mesa a otro camarero». Pero Laia ya había tomado su decisión. Lentamente, con movimientos deliberados que de alguna manera parecían más poderosos que cualquier gesto brusco, colocó su bandeja sobre una mesa auxiliar cercana. Se quitó el pequeño delantal negro que llevaba atado a la cintura y lo dobló con cuidado, casi con ternura, como si estuviera preparando un ritual. El silencio en el Sant Jordi era ahora absoluto. Ni un susurro, ni un movimiento. Era como si los 120 comensales presentes hubieran sido convertidos en estatuas de sal. Laia caminó de regreso hacia la mesa de Oriol. No con prisa, no con miedo. Caminó con la postura de alguien que acababa de recordar algo fundamental sobre sí misma. Sus pasos eran medidos, seguros, cada uno una declaración silenciosa de que el poder en esa sala estaba a punto de cambiar de manos. Se detuvo frente a Oriol Vilanova, sosteniendo su mirada con una calma que hizo que el millonario parpadeara sorprendido. Y entonces Laia Ferrer, la camarera que todos habían subestimado, abrió la boca y dejó que las palabras fluyeran. «Good evening, Mr. Vilanova». Su voz era clara, su acento impecable, cada sílaba pronunciada con la precisión de quien ha dedicado años no solo a aprender un idioma, sino a amarlo. «I appreciate your generous offer, though I must confess I find the premise rather curious». Oriol abrió la boca para interrumpir, pero Laia continuó sin pausa, y había algo en su tono, una autoridad tranquila, que lo hizo callarse. «You see, I spent 4 years studying English literature at Pompeu Fabra University. My specialization was the evolution of Shakespearean English to modern linguistic structures. I was 3 months away from defending my thesis when life, as it often does, had other plans». Las palabras caían sobre la mesa como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandían por todo el restaurante. Los comensales de las mesas cercanas se habían acercado ligeramente, inclinándose para escuchar mejor. Rosa Caldés tenía las manos sobre su boca, dividida entre horror y admiración. Jaume Rivas miraba fijamente su plato, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. «I can recite Hamlet's soliloquies from memory», continuó Laia, y su voz adquirió un matiz de emoción contenida. «I can explain the difference between Chaucer's Middle English and the early modern English of the King James Bible. I can analyze the syntactic structures in Paradise Lost and tell you exactly why Milton's use of Latin-influenced grammar was both revolutionary and controversial». Oriol había perdido su sonrisa. Su rostro estaba pálido, y sus manos, que momentos antes sostenían su copa con arrogancia, ahora temblaban levemente. «But you know what's truly fascinating, Mr. Vilanova». La voz de Laia se suavizó, pero de alguna manera se volvió más cortante. «Language isn't just about vocabulary or grammar. It's about respect. It's about recognizing the humanity in the person you're speaking to. And right now, sir, you're failing spectacularly at that». Marc Torres había dejado caer su tenedor. El sonido del metal contra porcelana resonó como un disparo en el silencio. «So yes,
Laia señaló los 1000 € sobre la mesa sin tocarlos, como si el dinero fuera algo contaminado. I can serve you in English. I can do it flawlessly. But the real question is, can you learn to treat people with dignity regardless of which language they speak? El silencio que siguió fue tan denso, tan cargado de emoción, que algunas personas en el restaurante sintieron lágrimas en sus ojos, sin entender completamente por qué. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Comenzó con un hombre en una mesa al fondo del restaurante. Era un profesor de la Universidad de Barcelona que había estado cenando con su esposa. Se puso de pie lentamente y comenzó a aplaudir. El sonido era fuerte, decidido, lleno de algo que se parecía a la justicia. Su esposa se unió. Luego una pareja de turistas ingleses que habían entendido cada palabra. Luego una familia catalana en la mesa junto a la ventana. Uno a uno, como velas encendiéndose en la oscuridad, los comensales del Sant Jordi se pusieron de pie y aplaudieron. El aplauso creció hasta convertirse en un trueno. Rosa Caldés aplaudía con lágrimas corriendo por sus mejillas. Los otros camareros habían salido de la cocina y aplaudían desde la puerta. Incluso el pianista golpeaba las palmas de sus manos contra sus rodillas, incapaz de levantarse desde su banco, pero añadiendo su aprobación al coro colectivo. Oriol Vilanova estaba hundido en su silla, su rostro del color de la ceniza. Jaume Rivas miraba a su jefe con una mezcla de lástima y disgusto. Marc Torres había apartado su silla de la mesa, como si quisiera poner distancia física entre él y lo que acababa de presenciar. Solo Alessandro Conti, el inversor italiano, mantenía una expresión indescifrable. Miraba a Laia con algo que podría haber sido respeto o quizás reconocimiento, como si acabara de ver algo que hacía mucho tiempo no veía. Verdadera dignidad en acción. Laia no sonrió, no hizo reverencias, simplemente recogió su delantal, se lo volvió a dar con manos firmes, tomó su bandeja y se alejó de la mesa con la misma gracia con la que había llegado. Pero mientras caminaba hacia la cocina, con el aplauso todavía resonando en sus oídos, sintió algo que no había sentido en 4 años. Se sintió como ella misma otra vez, no como la camarera que fingía ser invisible, no como la hermana desesperada que había sacrificado sus sueños, sino como Laia Ferrer, estudiante de literatura, amante de las palabras, y alguien que acababa de recordar que la dignidad no se negocia por ninguna cantidad de dinero. Lo que ella no sabía era que esa noche, esos pocos minutos de valentía desencadenarían una serie de eventos que cambiarían su vida de formas que nunca podría haber imaginado. Porque entre los comensales que la habían aplaudido, había alguien que reconoció no solo su talento lingüístico, sino algo mucho más raro: coraje puro. Y ese alguien estaba a punto de ofrecerle algo que podría restaurar todo lo que había perdido. Pero primero, Oriol Vilanova tendría que enfrentar las consecuencias de su arrogancia de una manera que su ego nunca había preparado. La historia apenas comenzaba. Los aplausos continuaron durante casi 1 minuto completo, 1 minuto que se sintió como una eternidad para Oriol Vilanova. Finalmente, poco a poco, los comensales comenzaron a sentarse de nuevo, pero el ambiente en el restaurante había cambiado fundamentalmente. Ya no era el mismo espacio de lujo discreto y conversaciones murmuradas. Ahora había una energía diferente en el aire, una especie de electricidad que viene después de presenciar algo significativo, algo real. Oriol se quedó inmóvil en su silla,
mirando fijamente los 1000 euros que seguían sobre la mesa como evidencia de su humillación. Sus dedos se cerraron en puños sobre el mantel blanco, arrugando el lino cuidadosamente planchado. «Deberíamos irnos». La voz de Jaume Rivas era baja pero firme. «Esto se ha salido de control, Oriol». «No me voy a ir», murmuró Oriol entre dientes. «No voy a dejar que una camarera presumida me haga quedar como un idiota». Marc Torres dejó su servilleta sobre la mesa con un gesto de finalidad. «Oriol, con todo respeto, ella no te hizo quedar como un idiota. Tú lo hiciste solito». Se puso de pie. «Yo me voy. Esto está mal y lo sabes». Alessandro Conti, que había permanecido en silencio observando toda la escena, finalmente habló con su acento italiano marcado, pero su español perfecto. «Oriol, amigo mío, llevo 30 años haciendo negocios en toda Europa y he aprendido algo fundamental. La gente que necesita humillar a otros para sentirse poderosa nunca es realmente poderosa». Se limpió la boca con su servilleta. «Creo que también me retiro». En cuestión de minutos, Oriol Vilanova se encontró solo en su mesa central, rodeado de sillas vacías y platos sin terminar. Los otros comensales del restaurante lo miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio apenas disimulado. Algunos susurraban entre ellos, otros simplemente lo observaban, como se observa un accidente de tráfico, horrible pero imposible de ignorar. Rosa Caldés se acercó con pasos cautelosos. «Señor Vilanova, si prefiere continuar su cena en un área más privada, dame la cuenta», gruñó Oriol sin mirarla. «Y despide a esa mujer, ahora». Rosa respiró profundamente. Era un momento que había temido durante toda su carrera como gerente, pero también un momento para el cual se había estado preparando sin saberlo. «Me temo que no puedo hacer eso, señor». Oriol levantó la vista bruscamente. «¿Perdón? Laia es una empleada ejemplar. No ha hecho nada que justifique su despido. De hecho...» Rosa se enderezó, encontrando coraje en las palabras. «Lo que acaba de hacer es exactamente el tipo de integridad que este restaurante valora en su personal. ¿Sabes quién soy yo?» La voz de Oriol subió de volumen. «¿Sabes cuánta influencia tengo en esta ciudad?» «Sí, señor, lo sé». Rosa mantuvo su tono calmado. «Y también sé que ninguna cantidad de influencia justifica lo que intentó hacer esta noche». Varios comensales habían dejado de pretender que no estaban escuchando. Algunas cabezas asentían en aprobación. Oriol se puso de pie bruscamente, tirando los 1000 euros sobre la mesa. «Quédatelos, para pagar el funeral de la reputación de este lugar». Salió del restaurante con pasos furiosos, empujando la puerta con tanta fuerza que las bisagras crujieron. El silencio duró solo un momento antes de que el murmullo de conversaciones volviera a llenar el espacio. Pero ahora los temas eran diferentes. La gente hablaba sobre lo que habían presenciado, sobre la valentía de la camarera, sobre la vergüenza del millonario. En la cocina, Laia estaba sentada en un taburete junto a la encimera de preparación, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía un vaso de agua. Los otros camareros la rodeaban con expresiones de asombro y admiración. «Eso fue increíble», susurró Martina, una camarera joven que llevaba solo 3 meses en el Sant Jordi. «No puedo creer que le hablaras así». «Yo tampoco», admitió Laia con una risa temblorosa. «No sé qué me pasó. Fue como si toda la rabia de estos últimos años simplemente explotara». Jordi, el chef principal, se acercó limpiándose las manos en su delantal. Era un hombre corpulento de 50 años, con brazos tatuados y una reputación de ser duro pero justo.
Laia, llevo 20 años trabajando en restaurantes de alta cocina. He visto a millonarios, a famosos, a políticos tratando al personal como basura. Y en todos esos años, nunca he visto a alguien plantarles cara como tú lo hiciste hoy. Rosa entró en la cocina con los 1.000 euros en la mano. Laia, necesito hablar contigo. El corazón de Laia se hundió. Aquí venía, pensó, el despido, la consecuencia inevitable de haber defendido su dignidad. Lo siento, Rosa, no debería haber... No te disculpes, interrumpió Rosa con firmeza. Lo que hiciste ahí fuera fue extraordinario. Pero necesito preguntarte algo. Dejó los billetes sobre la encimera. ¿Por qué nunca me dijiste que habías estudiado en la universidad? ¿Que estabas a punto de completar un doctorado? Laia miró el dinero sin tocarlo. Porque no importaba. Ya no soy esa persona. Esa vida se acabó hace 4 años. ¿Por qué se acabó? Y ahí, en esa cocina con olor a ajo y romero, rodeada de personas que de repente la veían de forma diferente, Laia contó su historia. Habló de Paul, del accidente, de las cirugías que costaban más de lo que una familia trabajadora podía soñar con pagar. Habló de la decisión que tomó esa noche en el hospital cuando los médicos le dijeron que sin tratamiento su hermano nunca volvería a caminar. Vendería su futuro para comprar el de entonces. Él, dejé la universidad. A 3 meses de graduarme, dijo con voz quebrada. Vendí todo, empeñé el piso de mis padres y empecé a trabajar en cualquier lugar que me aceptara. Paul necesitaba 6 cirugías en total. Ya lleva 5. La última está programada para dentro de 4 meses. Pero todavía me faltan 8.000 euros. Rosa escuchaba con lágrimas en los ojos. Martina sollozaba abiertamente. Jordi se había quitado su gorro de chef y lo apretaba entre sus manos como si necesitara algo en qué aferrarse. Y esta noche, continuó Laia, cuando ese hombre me ofreció 1.000 euros para humillarme, todo lo que pude pensar fue: 1.000 euros es una 1/6 parte de lo que necesito para la última cirugía de Paul. Podría tomarlos. Podría dejar que se burle de mí. ¿Qué importa mi orgullo comparado con la salud de mi hermano? Pero no lo hiciste, dijo Rosa suavemente. No pude. Laia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, porque me di cuenta de que si aceptaba ese dinero, si dejaba que me tratara así, estaría enseñándole a Paul que la dignidad tiene precio. Y no quiero que mi hermano crezca pensando eso. El silencio en la cocina era denso con emoción. Entonces Jordi hizo algo que sorprendió a todos. Se acercó a Laia y la abrazó. Un abrazo paternal y fuerte que hacía que sus enormes brazos la envolvieran completamente. Mañana voy a hablar con mi hermano, dijo con voz ronca. Él es cirujano en el Hospital Clínic, especialista en trauma neurológico. Vamos a ver qué podemos hacer por tu hermano Paul. Laia lo miró con ojos llenos de lágrimas. Jordi, no puedes. No tengo cómo pagarte. No quiero que me pagues. Quiero que alguien decente tenga una oportunidad para cambiar. Jordi se separó, sus propios ojos húmedos. Y después de lo que vi esta noche, si hay alguien en este mundo que merece una oportunidad, eres tú. Rosa recogió los 1.000 euros de la encimera. Laia, este dinero técnicamente es tuyo. Él te lo ofreció y tú cumpliste con su desafío, probablemente mejor de lo que él esperaba. No lo quiero, dijo Laia inmediatamente. No quiero nada de ese hombre. Entonces úsalo para algo. Bueno, dónalo, ayuda a alguien más, pero no dejes que se pudra ahí como símbolo de algo feo. Rosa puso los billetes en la mano de Laia. Conviértelo en algo hermoso. Laia miró el dinero en su mano, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado esa noche. No era solo dinero, era una declaración. Era evidencia de que había encontrado su voz de nuevo después de 4 años de silencio.
Hay un programa de becas, dijo lentamente, para estudiantes de secundaria que quieren estudiar idiomas, pero no pueden pagar las clases. Paul siempre ha querido aprender inglés como yo. Tal vez esto podría patrocinar a 5 o 6 estudiantes por un semestre. Rosa sonrió. Eso suena perfecto. Lo que ninguna de ellas sabía era que en ese mismo momento, a varias manzanas de distancia, Alessandro Conti estaba escribiendo un correo electrónico que cambiaría el curso de la vida de Laia para siempre. Alessandro Conti se encontraba en su suite del Hotel Arts Barcelona, con vistas al Mediterráneo brillando bajo la luna llena. La ciudad se extendía ante él como un tapiz de luces doradas y calles serpenteantes. Pero su mente no estaba en la vista. Estaba en las palabras que acababa de escribir en su portátil. Cara profesoressa Giuliani, esta noche he presenciado algo extraordinario. He encontrado exactamente el tipo de persona que nuestra fundación ha estado buscando para el programa de becas lingüísticas. Adjunto el nombre y lugar de trabajo. Te pido que investigues discretamente y consideres una nominación urgente. Alessandro. El profesor al que escribía era Elena Giuliani, directora del Instituto Cultural Europeo con sede en Florencia, una organización que Alessandro había ayudado a fundar 15 años atrás, con una donación considerable. El instituto ofrecía becas completas para estudios de posgrado en literatura y lingüística a candidatos excepcionales de toda Europa, con un enfoque particular en aquellos cuyas circunstancias habían interrumpido su educación. Alessandro había hecho su fortuna en tecnología, pero su verdadera pasión siempre había sido la educación. Había crecido pobre en Nápoles, hijo de una lavandera y un carpintero. Solo una beca milagrosa lo había sacado de las calles y lo había llevado a la Universidad de Padua. Luego a un MBA en Londres. Y finalmente a construir un imperio de software que ahora operaba en 28 países. Nunca había olvidado lo que se sentía ser subestimado por gente como Oriol Vilanova. Y nunca había dejado de buscar maneras de darles a otros las oportunidades que él había tenido. Mientras enviaba el correo, sonrió pensando en la expresión de Oriol cuando Laia había comenzado a hablar. Era el tipo de momento que Alessandro había esperado presenciar toda la noche, aunque no lo sabía hasta que sucedió. Era justicia poética en su forma más pura. Pero lo que realmente lo había impresionado no era solo el inglés perfecto de Laia, aunque ciertamente era impresionante. Era la forma en que había manejado el momento. Con dignidad, con inteligencia, sin caer en la trampa de la venganza o la humillación gratuita. Había dado una lección de humanidad sin perder su propia humanidad en el proceso. Eso era raro, precioso, y exactamente lo que el mundo necesitaba más. 2 días después, un lunes por la mañana, Laia estaba en el pequeño apartamento que compartía con Paul en el barrio de Grazia. Era un lugar modesto. 2 habitaciones, una cocina que apenas cabía 2 personas y un balcón diminuto desde el cual se podía ver un trozo de cielo entre los edificios vecinos. Las paredes estaban cubiertas con dibujos que Paul había hecho durante su recuperación. Escenas de playas y montañas, lugares que soñaba visitar cuando pudiera volver a caminar sin ayuda. Paul estaba sentado en el sofá, haciendo ejercicios de fisioterapia mientras miraba un documental en inglés con subtítulos. Tenía 20 años ahora, pero los años desde el accidente lo habían hecho parecer más joven en algunos aspectos, más viejo en otros. Su caminar todavía era inestable. Su habla a veces se entrecortaba cuando estaba cansado,
pero los médicos decían que su progreso era extraordinario. Laia llamó cuando ella entró con bolsas de comida del mercado. ¿Es verdad lo que están diciendo en Twitter? Laia casi dejó caer las bolsas. ¿Qué están diciendo en Twitter? Paul le mostró su teléfono. En la pantalla había un video filmado por alguien en el restaurante Sant Jordi 2 noches atrás. Era tembloroso, filmado desde un ángulo distante, pero el audio era claro. Se podía escuchar cada palabra del intercambio entre Laia y Oriol. El video había sido visto 400.000 veces. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. «Esta mujer es una heroína. Así se defiende la dignidad. Alguien sabe quién es. Necesito conocer su historia completa». El millonario merecía cada palabra. Ojalá hubiera más gente así. Su inglés es perfecto. ¿Por qué trabaja como camarera? Laia se sentó pesadamente en el sofá junto a su hermano. No sabía que alguien estaba filmando. «El video se volvió viral ayer por la noche», dijo Paul con emoción. «Laia, la gente te está buscando. Hay periodistas preguntando por ti. Rosa ya ha llamado 3 veces esta mañana». Como si hubiera escuchado su nombre, el teléfono de Laia comenzó a sonar. Era Rosa. «Laia, gracias a Dios. Escucha, necesito que vengas al restaurante hoy, aunque sea tu día libre. Hay mucha gente que quiere hablar contigo». «Buenos gente», se apresuró a agregar. «Periodistas, pero también otras personas. Una mujer de una fundación italiana, un productor de televisión, alguien de la Universidad de Barcelona». «Rosa, yo no quiero ser famosa. Solo quiero volver al trabajo y que me dejen en paz. Lo sé, cariño, lo sé. Pero esto es más grande que tú ahora. Ese video ha tocado algo en la gente. Están cansados de ver a los poderosos pisotear a los demás. Tú les diste esperanza». Laia miró a Paul, quien la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Qué opinas tú?», le preguntó. Paul tomó su mano con la suya, que todavía temblaba ligeramente por el daño nervioso que nunca se había curado completamente. «Creo que pasaste 4 años siendo invisible para salvarme. Tal vez es tiempo de que dejes que el mundo te vea de nuevo». 3 horas después, Laia estaba de pie en el restaurante Sant Jordi, que Rosa había cerrado temporalmente para manejar la situación. La mesa que normalmente servía desayunos ahora estaba cubierta con tarjetas de presentación, cartas e incluso flores que personas desconocidas habían enviado. Rosa estaba organizando las reuniones como si fuera una directora de orquesta coordinando una sinfonía. «Primero hablarás con el periodista de La Vanguardia, luego con la profesora Giuliani de Florencia, después...» «Espera», interrumpió Laia. «¿Quién es la profesora Giuliani?». Como respuesta a su pregunta, una mujer elegante de aproximadamente 60 años entró en el restaurante. Llevaba un traje de pantalón azul marino, gafas colgando de una cadena de plata y una sonrisa cálida que inmediatamente puso a Laia más cómoda. «Señorita Ferrer», dijo en un español con acento italiano encantador. «Mi nombre es Elena Giuliani. Soy directora del Instituto Cultural Europeo y tengo una propuesta que espero encuentre interesante». Se sentaron en una mesa junto a la ventana, donde la luz de la tarde entraba en ángulos suaves a través de los vitrales medievales. «Primero», comenzó Elena, «quiero que sepa que estoy aquí gracias a Alessandro Conti. Él presenció lo que pasó el viernes por la noche y me contactó inmediatamente. Alessandro rara vez hace recomendaciones personales, así que cuando lo hace, presto atención». «No entiendo», dijo Laia. «¿Recomendación para qué?». Elena sacó una carpeta de su bolso. «Cada año, nuestro instituto ofrece 10 becas completas para estudios de posgrado en literatura y lingüística. Los candidatos son nominados por académicos.
instituciones culturales o en casos excepcionales, por miembros de nuestra junta directiva como Alessandro. Laia sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Estas becas, continuó Elena, cubren matrícula completa, alojamiento y un estipendio mensual de 2.000 euros para gastos de vida. Los estudiantes pueden completar sus estudios en cualquiera de nuestras instituciones asociadas. Cambridge, la Sorbona, Heidelberg o volver a su universidad original si lo prefieren. Las manos de Laia temblaban. Profesora Giuliani, yo dejé mis estudios hace 4 años. No tengo credenciales actualizadas, no tengo cartas de recomendación recientes. Ni siquiera sé si la universidad me aceptaría de vuelta. Ya me he puesto en contacto con la Universitat Pompeu Fabra, dijo Elena con una sonrisa. Su antiguo director de tesis, el doctor Martínez, está encantado de saber que está viva y bien, dijo, y cito: Laia Ferrer fue la estudiante más brillante que he tenido en 30 años de enseñanza. Si quiere volver, le garantizo que su plaza le estará esperando. Laia sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. No puedo aceptar. Tengo un hermano que necesita cuidados. La última cirugía es en 4 meses y todavía me faltan. —¿8.000 euros? —interrumpió Elena suavemente. Lo sé, Alessandro también se encargó de eso. Villanova Pharma, irónicamente, tiene un fondo de caridad que raramente se usa. Alessandro, quien resulta ser uno de sus principales accionistas, ha sugerido fuertemente que destinen fondos para cubrir todos los costos médicos de su hermano. Laia no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Además, Elena continuó, el estipendio que recibirías sería suficiente para que tanto tú como tu hermano vivieran cómodamente mientras completas tus estudios. Él podría incluso continuar su rehabilitación en una de las mejores clínicas de Barcelona. ¿Por qué? Laia finalmente encontró su voz. ¿Por qué haría Alessandro todo esto por mí? Ni siquiera me conoce. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con emoción. Porque él también fue pobre una vez. Porque él también fue subestimado. Y porque después de construir un imperio, aprendió que el verdadero poder no está en acumular riqueza, sino en usarla para levantar a otros. Hizo una pausa. También dijo algo más. Dijo, esa mujer me recordó por qué comencé esta fundación, para encontrar a gente que tiene el talento, pero no las oportunidades, para darles lo que a mí me dieron, una oportunidad. Laia cerró los ojos, dejando que las palabras se hundieran. 4 años. 4 años de sacrificio, de dolor, de enterrar sus sueños para salvar a su hermano. Y ahora, por una sola noche de valentía, por negarse a dejar que la humillaran, las puertas que pensó que se habían cerrado para siempre, se abrían de nuevo. Hay una condición, dijo Elena. Laia abrió los ojos. ¿Cuál? Que cuando completes tu doctorado, que cuando te conviertas en la académica que estás destinada a ser, hagas lo mismo por otra persona, que encuentres a alguien como tú, alguien con talento pero sin oportunidades, y le des una mano. Así es como funciona nuestra fundación. No es caridad, es inversión en humanidad. Laia extendió su mano temblorosa hacia Elena. Acepto. Dios, acepto. Las 2 mujeres se abrazaron, y Rosa, quien había estado escuchando desde la barra con lágrimas corriendo por su rostro, comenzó a aplaudir. Pronto, otros miembros del personal que habían entrado discretamente se unieron, y el restaurante San Jordi se llenó una vez más con el sonido de aplausos. Pero esta vez no eran aplausos de justicia o vindicación, eran aplausos de esperanza pura y simple. Mientras tanto,
En una oficina en el Distrito Financiero de Barcelona, Oriol Vilanova estaba enfrentando consecuencias que nunca había imaginado. La junta directiva de Vilanova Pharma estaba reunida y el ambiente era gélido. El video ha sido visto 2 millones de veces, decía Montse Pujol, la directora de Relaciones Públicas, con voz tensa. Los hashtags Plus Dignity Sant Jordi y Also Respect Not Money están trending en toda Europa. Tenemos boicots organizándose en redes sociales, farmacias que se niegan a almacenar nuestros productos. Es solo un video tonto, gruñó Oriol. La gente lo olvidará en una semana. No, lo creo, intervino Alessandro Conti desde su posición al final de la mesa. Aunque era solo uno de varios accionistas, su opinión llevaba peso considerable. Oriol, este no es solo un problema de relaciones públicas, es un problema de carácter. Y el carácter, cuando está podrido, eventualmente infecta todo. ¿Me estás llamando podrido? Oriol se puso de pie bruscamente. Te estoy diciendo que la forma en que trataste a esa mujer refleja cómo diriges esta empresa. Con arrogancia, sin empatía, sin respeto por la humanidad básica. Alessandro se mantuvo calmado. ¿Y la Junta está de acuerdo conmigo? ¡Hemos votado! Oriol sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Votado qué? Estás siendo removido como CEO efectivo inmediatamente. Mantendrás tu posición en la Junta, pero la gestión diaria pasará a Jaume Rivas. No puedes hacer esto. Esta es mi empresa. Mi familia la construyó. Tu familia la construyó con valores que tú has olvidado completamente, dijo Montse con firmeza. Y si no aceptas esta decisión con gracia, la Junta procederá a comprar tus acciones y removerte completamente. Oriol miró alrededor de la mesa. Jaume evitaba su mirada. Marc lo observaba con algo parecido a la lástima. Los otros miembros de la Junta tenían expresiones de piedra. Había perdido. Por primera vez en su vida, el dinero y el poder no habían sido suficientes para protegerlo de las consecuencias de sus acciones. «Bien», dijo finalmente. Su voz apenas un susurro. «Bien». Salió de la sala de juntas sin mirar atrás, sintiendo el peso de la vergüenza de una manera que nunca había experimentado. Y mientras conducía por las calles de Barcelona, pasando por el barrio gótico, donde el Sant Jordi seguía siendo un faro de dignidad y esperanza, Oriol Vilanova comenzó a entender por primera vez en su vida la diferencia entre tener poder y ser poderoso. Una diferencia que una camarera le había enseñado en menos de 5 minutos. 3 meses después, el restaurante Sant Jordi organizó un evento especial. Las mesas estaban decoradas con flores catalanas. Las velas creaban un ambiente cálido, y un pequeño escenario había sido instalado en el centro del salón. Los asistentes eran una mezcla ecléctica. Académicos de la Universitat Pompeu Fabra, camareros del Sant Jordi y otros restaurantes de Barcelona, periodistas, estudiantes y ciudadanos ordinarios que habían sido inspirados por la historia de Laia. En la mesa de honor estaban Laia y Paul Ferrer, Rosa Caldés, Alessandro Conti, Elena Giuliani y, sorprendentemente, Oriol Vilanova. La presencia de Oriol había sido controversial. Muchos pensaban que no merecía estar allí después de lo que había hecho. Pero Laia había insistido, diciendo que si la historia tenía alguna lección, era sobre redención, no solo sobre justicia. Oriol se veía diferente, más delgado, con más canas, pero también con algo en sus ojos que no había estado allí antes. Humildad. Rosa se puso de pie para hablar primero, su voz amplificada por un pequeño micrófono. Hace 3 meses, este restaurante fue testigo de un momento que resonó alrededor del mundo.
no porque fuera un gran evento, sino porque fue profundamente humano. Todos hemos sentido lo que Laia sintió esa noche, la impotencia de ser tratado como menos de lo que somos. Y todos hemos soñado con tener el coraje de responder como ella lo hizo. Aplausos llenaron el salón, pero esta noche no estamos aquí solo para celebrar ese momento. Estamos aquí para anunciar algo nuevo, algo que nació de esa noche. Elena Giuliani se unió a Rosa en el escenario. El Instituto Cultural Europeo, en colaboración con el restaurante San Jordi, y un grupo de donantes generosos liderados por el señor Conti, está lanzando el Fondo de Becas Dignidad. Este fondo proporcionará becas completas a 10 estudiantes cada año, estudiantes que han tenido que interrumpir su educación por circunstancias familiares, pero que demuestran no solo talento académico, sino también carácter e integridad. Más aplausos, ahora mezclados con algunas lágrimas, y continuó Elena. Estamos orgullosos de anunciar que la primera administradora de este fondo será la doctora Laia Ferrer, quien completó su doctorado con honores el mes pasado. Laia se puso de pie entre vítores ensordecedores. Paul, quien ahora caminaba con solo una ligera cojera después de su cirugía final exitosa, la abrazó con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando el ruido se calmó, Laia tomó el micrófono con manos que ya no temblaban. «No tengo un discurso preparado», comenzó. «Nunca imaginé estar de pie aquí, y ciertamente nunca imaginé que mi peor noche en este restaurante se convertiría en el catalizador para algo tan hermoso». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Durante 4 años, creí que había perdido mi futuro para salvar el de mi hermano, y nunca me arrepentí de esa decisión. Pero lo que no entendí entonces es que algunas veces, cuando sacrificas algo por amor, el universo encuentra una manera de devolvértelo multiplicado». Sus ojos encontraron a Alessandro. «Gracias por ver algo en mí que yo había olvidado que existía». Luego a Rosa. «Gracias por defender la dignidad incluso cuando era más fácil mirar hacia otro lado». A Elena. «Gracias por darme no solo una oportunidad, sino un propósito». Y finalmente, su mirada se posó en Oriol Vilanova, quien se había hundido en su silla como si quisiera desaparecer. «Y a usted, señor Vilanova», dijo Laia suavemente. «Gracias por recordarme lo que estaba dispuesta a defender». El salón quedó en silencio. Oriol levantó la vista sorprendido. «Esa noche me dio una elección», continuó Laia. «Podía tomar 1000 euros y mi dignidad, o podía mantener mi dignidad y perder el dinero. Lo que no sabía es que había una tercera opción: mantener mi dignidad y ganar algo mucho más valioso. Respeto propio. Y eso es algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar». Hizo una pausa. «Pero también aprendí algo más. Aprendí que la gente puede cambiar. He escuchado que usted ha estado haciendo trabajo voluntario en clínicas gratuitas, que ha reformado las políticas laborales de su empresa, que está intentando ser mejor. Y eso importa. La redención importa». Oriol tenía lágrimas en sus ojos ahora. Se puso de pie lentamente. «Señorita Ferrer, Laia, no merezco su amabilidad. Lo que hice fue imperdonable». «Tiene razón», dijo Laia sin hostilidad. «No lo merece. Pero el perdón no se trata de merecer. Se trata de elegir soltar el peso del resentimiento para que ambos podamos avanzar». Extendió su mano hacia él. Oriol la miró por un largo momento. Luego cruzó el salón y tomó su mano. No era un apretón de manos de negocios. Era el apretón de manos de 2 seres humanos reconociendo su humanidad compartida. El aplauso que siguió fue el más fuerte de la noche.
Paul tomó el micrófono después, su voz todavía ligeramente entrecortada pero llena de emoción. Mi hermana sacrificó su futuro para salvarme, y cuando finalmente tuvo la oportunidad de recuperarlo, no solo lo tomó para ella, lo convirtió en oportunidades para otros. Eso es quien es Laia Ferrer, y por eso no solo es mi hermana, es mi heroína. La celebración continuó hasta altas horas de la noche. Había música, comida, historias compartidas. El pianista tocó piezas que Laia había estudiado en sus clases de literatura inglesa, canciones que Shakespeare habría conocido, melodías que contaban historias de amor, pérdida y redención. Y mientras la noche se convertía en madrugada, Alessandro Conti se encontró hablando con Oriol Vilanova en el balcón del restaurante, bajo las estrellas que brillaban sobre el barrio gótico. «Nunca te guste mucho, ¿verdad, Alessandro?», dijo Oriol con una sonrisa triste. «Honestamente no», admitió Alessandro. «Pero eso era antes de verte intentar cambiar. El cambio real, Oriol, es la cosa más valiente que una persona puede hacer. Es más difícil que construir un imperio. No sé si puedo hacerlo. Cambiar, digo. Toda mi vida he sido, de cierta manera. Entonces comienza siendo de una manera diferente. Un día a la vez, una elección a la vez». Alessandro puso una mano en el hombro de Oriol. «Laia te dio algo extraordinario esta noche. Te dio la posibilidad de redención. No la desperdicies». Oriol asintió, mirando hacia la ciudad que había dado por sentada durante tanto tiempo. «No lo haré, te lo prometo». Dentro del restaurante, Laia y Paul estaban sentados juntos, observando a la gente celebrar. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Laia. «Si pudiera volver atrás y cambiar lo que pasó, lo que nos pasó con el accidente, con tener que dejar la universidad, con todo el dolor, no lo haría». Paul la miró sorprendido. «¿En serio? ¿En serio? Porque ese dolor nos enseñó algo que nunca habríamos aprendido de otra manera. Que la dignidad no viene de títulos, o dinero, o poder. Viene de saber quién eres cuando nadie está mirando. De hacer lo correcto incluso cuando es lo más difícil». Paul apoyó su cabeza en el hombro de su hermana. «Eres la persona más sabia que conozco». «No soy sabia, solo tuve buenos maestros». Miró alrededor del salón, lleno de gente que había venido a celebrar no una persona, sino una idea. Que la dignidad, el respeto y la humanidad básica no son negociables, sin importar cuánto dinero alguien te ofrezca por ellos. La historia de lo que pasó en el restaurante San Jordi esa noche de septiembre se contó y recontó en toda España y más allá. Se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios sobre ética corporativa. Se convirtió en inspiración para trabajadores de servicio en todo el mundo. Se convirtió en un recordatorio de que las palabras tienen poder, que la educación es libertad y que la dignidad es el derecho de nacimiento de cada ser humano, sin importar su trabajo o su posición social. Pero para Laia Ferrer siempre sería algo más simple. El momento en que decidió que valía más que 1000 euros. El momento en que eligió verse a sí misma como realmente era, no como otros la habían etiquetado. El momento en que encontró su voz de nuevo. Y esa voz, resulta, era más poderosa que todo el dinero del mundo. 2 años después, Laia estaba de pie en un aula en la Universitat Pompeu Fabra, enseñando literatura inglesa a una nueva generación de estudiantes. Entre ellos estaba una joven llamada Carla, quien trabajaba por las noches como camarera para pagar su matrícula. Un día después de clase, Carla se acercó tímidamente. «Profesora Ferrer, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto. ¿Es verdad que usted solía ser camarera?» Laia sonrió. «Todavía soy camarera.
solo que ahora también soy profesora. No entiendo. Carla, ser camarera no es algo de lo que escapas cuando consigues un mejor trabajo. Es parte de quién eres. Me enseñó más sobre humanidad, sobre resiliencia, sobre dignidad que cualquier libro jamás podría. Y nunca me avergonzaré de eso. Los ojos de Carla se llenaron de lágrimas. Gracias. Necesitaba escuchar eso. ¿Por qué? Porque anoche un cliente me ofreció dinero, sí, si dejaba que se burlara de mi acento al hablar inglés. Y yo casi acepto. Necesito el dinero para mi familia. Laia tomó las manos de la estudiante. Pero no lo aceptaste, ¿verdad? No, pensé en usted, en su historia. Y dije que no. Entonces ya eres más fuerte de lo que crees. Laia sacó una tarjeta de su bolso. Esto es para el Fondo de Becas Dignidad. Quiero que apliques. Y Carla, pase lo que pase, nunca olvides, tu dignidad no tiene precio. Es lo único que nadie puede quitarte, a menos que tú se lo permitas. Y así, el ciclo continuó. Una profesora que había sido camarera, inspirando a una camarera que se convertiría en profesora. Una lección pasando de una generación a la siguiente. Que en un mundo que constantemente intenta ponerle precio a las personas, la verdadera revolución es simplemente negarse a ser vendida. Esta es una historia sobre una mujer a quien le ofrecieron 1000 euros para humillarse. Pero en realidad es una historia sobre mucho más que eso. Es sobre el precio de la dignidad, sobre el valor del respeto, sobre el poder de las palabras para sanar o herir, y sobre la verdad fundamental de que ninguna cantidad de dinero puede comprar lo que realmente importa, la capacidad de mirarte en el espejo y reconocer a la persona que ves. Laia Ferrer miró ese espejo y vio a alguien que valía más que 1000 euros. Vio a alguien que valía todo. Y esa es la lección que todos llevamos con nosotros cuando salimos del restaurante San Jordi esa noche y cada noche desde entonces. Tú también vales todo. Nunca lo olvides. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete a Bookcur Historias y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias que celebran la dignidad humana. Dale me gusta si crees que todos merecemos respeto, sin importar nuestro trabajo. Y antes de irte, mira la historia que te dejo recomendada. Estoy seguro de que también te conmoverá. Hasta la próxima historia, recuerda, tu dignidad no tiene precio.